craneal, ¿ya? Las imágenes a nivel craneal. Entonces ustedes me confirman, vamos a avanzar bien a detalle ese tema. Quiero que ustedes participen, pregunten las dudas que tengan, porque este tema es sumamente importante. Y enseguida me confirman si es que se ve o no la pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirman? Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bien, ahora sí vamos a iniciar. El tema de ahora es imagenología aplicada en la neurología, o sea, imagenología neurológica. Este tema, como les decía, es tan importante para el diagnóstico de distintas enfermedades a nivel neurológico, trastornos psiquiátricos incluso, también algunos accidentes cerebrovasculares. Mi diagnóstico de elección siempre va a ser, aparte de la clínica, va a ser la imagen, conjunto, un examen complementario con las imagenologías. Aquí vamos a ver en este tema que en la imagenología neurológica tenemos a la tomografía, a la resonancia magnética, al rayos X, que no se usa mucho, por eso no lo vamos a poner mucho aquí, no, actualmente no se usa, se prefiere tomografía antes que rayos X, pero en algunos lugares alejados, en zonas rurales donde no hay tomografía, se usa normalmente para los traumas rayos X de cráneo. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Tenemos angiotac, angioresonancia magnética, tenemos también tomografía por emisión de positrones y tractográfica, entre varios métodos diagnósticos que se pueden usar en lo que es la imagenología. Incluso en la resonancia magnética vamos a ver que hay distintas proyecciones y secuencias que se pueden dar, ¿no? Entonces vamos a ir iniciando con lo más importante y con lo que más se usa actualmente, que es la tomografía de cráneo. ¿Ya? Si ustedes tienen alguna pregunta o duda, me preguntan nomás. Bien. Entonces, en la tomografía, ¿qué es la tomografía axial computarizada? La tomografía es un estudio imagenológico, en este caso que se usa en la neurología, en los estudios complementarios de neuroimagen, para el diagnóstico o el examen como un apoyo diagnóstico a mi sospecha clínica. ¿Bien? O sea, la clínica y el examen complementario que es la tomografía. Bien, entonces esa es la tomografía, un examen imagenológico que usa rayos X, ¿ya? Anoten bien eso, usa rayos X la tomografía, para darme detalles anatómicos específicos de las diversas lesiones que hay a nivel cerebral o craneal. ¿Bien? Entonces, la tomografía, miren, hablamos aquí de densidades, ¿ya? Al igual que rayos X, ¿no? Como todos rayos X necesita, también hablamos de densidades, aquí también hablamos de densidades, tanto en la radiografía como en la tomografía. Hablamos de densidades, que hay tres densidades: hiperdenso, isodenso e hipodenso. ¿Qué quiere decir cuando yo digo hiperdenso? Son estas zonas blancas que ven aquí, miren, densidad ósea. Estos lugares blancos que ven, todos estos lugares, me compromete a lo que es, puede ser un hueso, como en este caso, los huesos del cráneo, miren, aquí están, estoy dibujando con mi puntero. Pueden ser calcificaciones intracraneales y puede ser sangre, sangre extravasada, sangre que está dentro del cráneo o en la dura madre o en la aracnoide, ¿ya? Hemorragias a nivel intracraneal. ACV, accidente cerebrovascular en resumen. Entonces, cuando es hiperdenso, podemos sospechar en huesos, calcificaciones y en la sangre. Y cuando es isodenso, principalmente el parénquima cerebral, miren como que no es ni tan oscuro, miren, toda esta parte es el parénquima cerebral, que no es ni tan oscuro ni tan blanco. Entonces es una zona intermedia, ¿no? Es como la leche y el chocolate, no es ni tanta leche ni tanto chocolate, es ni tan oscuro ni tan blanco, es isodenso. Sin embargo, lugares oscuros, que se le denomina hipodenso, los lugares oscuros, está el aire y los líquidos. Por ejemplo, aquí
el líquido cefalorraquídeo, miren. Es hipodenso, ¿por qué? Porque es oscuro. Aquí es oscuro y por ende es hipodenso. Aquí no es ni oscuro ni blanco, entonces se le va a decir isodenso. ¿Ya? Isodenso. Y aquí bien lo blanquecino, lo calcificado, se le dice hiperdenso. ¿Ya? Entonces se va entendiendo ahí las densidades que podemos encontrar en distintas partes en la tomografía. Podemos encontrar, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo hipodenso, oscuro. Mira, aquí está miren parte del tercer ventrículo, ahí está, es oscuro, ¿no? Y aquí también las cisternas, los surcos, miren aquí por donde están los surcos, donde hay líquido cefalorraquídeo, discurre el líquido cefalorraquídeo, es oscuro, es hipodenso. Y donde es claro y en blanquecino es hiperdenso. Donde corre sangre también es hiperdenso. Por ejemplo, aquí por aquí está pasando la arteria cerebral media. Entonces, todo eso nosotros tenemos que hablar. Cuando vemos en la tomografía, vamos a hablar de densidades, como hiperdenso, isodenso, hipodenso. Cualquiera de esos que encontremos me va a hacer sospechar en la siguiente estructuras, ya sean normales o patológicas. Ya hablamos de densidades, ahora nos vamos a las ponderaciones. Puede ser simple y contrastada. Esta es una tomografía simple de cráneo, miren. Esta es una tomografía simple, aquí en el fondo de la imagen. Esta es una tomografía simple. Y esta es una tomografía, miren, con contraste. Porque cuando se usa tomografía con contraste, y esto es muy importante que ustedes sepan, cuando yo voy a pedir una tomografía con contraste. ¿Ya? Yo voy a pedir una tomografía con contraste cuando yo sospeche de lesiones vasculares, de malformaciones arteriovenosas, de aneurismas y de tumores. ¿Ya? En esas cuatro, normalmente las más frecuentes, yo voy a pedir una tomografía con contraste. ¿Ya? Contrastada. La simple, para traumatismos, depende. Si mi paciente viene por problemas craneales o por traumatismos craneoencefálicos, voy a pedir una tomografía simple de cráneo. Y si mi paciente viene con problemas de ya tiempo, de que ya tiene problemas a nivel vascular, voy a pedir tomografía contrastada. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Cuándo yo voy a pedir simple y cuándo yo voy a pedir contrastada? Si mi paciente tiene un tumor cerebral, un astrocitoma pilocítico, un astrocitoma anaplásico que tienen irrigación arterial, entonces yo voy a pedir contrastada. Para que vean ustedes, miren aquí, se puede ver muy bien las estructuras vasculares en esta tomografía, ¿no? Y por eso yo en esos problemas vasculares que te va a tener mi paciente o tumores, yo voy a pedir una tomografía contrastada. ¿Ya? Una tomografía con contraste. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Entonces, la secuencia, ya vimos las ponderaciones, cuándo pedir una simple, cuándo contrastada. En la secuencia yo voy a pedir, bueno, yo voy a pedir de acuerdo a qué lugares yo quiero observar de mi cráneo. Por ejemplo, axial puedo pedir cuando es esta ponderación que ustedes ven en el fondo de la imagen, es transverso, el corte es transverso. Por eso se le dice axial, es la más usada para criterios de diagnóstico. Es el más usado, es la secuencia axial. La secuencia lateral es la siguiente, la que ven aquí. Miren cómo esta es la parte anterior y esta es la parte posterior de la cavidad craneal. Aquí está el esfenoide, etcétera. Aquí está el seno frontal, el hueso frontal está por aquí y aquí está el occipital. Entonces nosotros aquí observamos una proyección lateral y una proyección coronal es en este corte, un corte frontal o un corte coronal. Esas tres normalmente se piden en la tomografía. Axial, este es coronal o frontal y esta es una proyección lateral. ¿Ya? Una proyección lateral. ¿Bien? Entonces todo eso nosotros tenemos que ver. Dudas que tengan. Tumor craneal, yo les pregunto a ustedes.
Podemos usar una... ¿Cuál es la elección? Es un tumor a nivel cerebral. ¿Cuál creen ustedes que elegirían de elección? Si ustedes piensan que mi paciente tiene un tumor, todo salió que tiene sospecha de tumor, antecedentes familiares igual, la tomografía simple, la tomografía contrastada. ¿Y por qué? ¿Qué van a pedir? ¿Qué pedirían ¿Contrastada? ustedes? ¿Sí? ¿Contrastada? Ya una contrastada, ¿por qué? Si la tomografía con contraste te permite ver mejor los vasos sanguíneos, ¿qué queremos ver en el tumor? Queremos ver de dónde viene su irrigación. Por ahí viene de una rama de la arteria cerebral media, por ahí, por ahí lleva la irrigación de ese tumor, aquí está el tumor y lleva una rama de irrigación de la arteria cerebral media. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a pedir una tomografía contrastada para ver qué tan irrigado o de qué arterias proviene la irrigación de ese tumor. Y así cortar esas arterias, ¿ya? Cortarlas, aunque ese no es el término que se usa, ¿ya? Cortarlas a las arterias, bloquearlas para que ese tumor que está aquí deje de ser irrigado y muera, ¿ya? Eso es lo que yo quiero con la ponderación con contraste. Que ese tumor disminuya su tamaño y viendo, obviamente viendo, en qué lugares o de qué lugares, de qué arterias está siendo irrigado ese tumor. Para eso me sirve una tomografía con contraste y así poder hacer el tratamiento. ¿Se entendió hasta ahí? Digamos que hay un tumor, tiene irrigación de la arteria cerebral media de estas arterias de aquí. Entonces yo voy a bloquear esas arterias para que ese tumor no siga creciendo. ¿Y quién me va a ayudar a ver a ese tumor qué tan irrigado está? La tomografía contrastada. Es de elección. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Entonces vamos a ver, miren aquí, una proyección frontal, un corte frontal de la tomografía. Miren cómo aquí se ven los ventrículos laterales, ¿no? Los ventrículos laterales, tanto el derecho como el izquierdo. Y aquí en el centro se encuentra una lámina delgadita que me separa ambos ventrículos laterales. ¿Cómo se llama esa lámina delgada? ¿Cómo se llama esta lámina delgada? A ver, anatomía. ¿Cómo se llama? Septum pellucidum. Por debajo, miren, se encuentra el tercer ventrículo. A los lados se encuentran los tálamos ópticos. Miren aquí el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Aquí se encuentra, mire, la cisura silviana. ¿Sí? ¿Qué más encontramos aquí por debajo? El mesencéfalo, el puente, el bulbo, ¿no? Y así sucesivamente. Y aquí la parte del uncus de la quinta circunvolución temporal, el lóbulo temporal, etcétera, etcétera. Aquí está la ósea del cerebelo, que es donde se inserta, donde es una pliegue de la durama, un pliegue de los conductos paranoideos, entonces, en la dura madre, y eso hace que me separe, mire, ambos hemisferios, ya en la cisura interhemisférica. ¿Bien? Entonces, así nosotros reconocemos las estructuras en una tomografía. No se olviden que la tomografía ve la densidad ósea, cosa que en la resonancia magnética no hay esta densidad ósea de aquí. No hay, no existe en la resonancia magnética. Y aquí sí se puede observar el hueso, ¿ya? La densidad ósea. Lo mismo en la lateral, miren qué encontramos aquí. Aquí está el hueso, ¿ya? El hueso del cráneo. Por debajo, vamos a irnos de abajo para arriba. Aquí está, mire, el bulbo raquídeo. Aquí está el puente. Aquí está el cuarto ventrículo. Ahí está el cerebelo. La cisterna magna por aquí. La cisterna ambiens por aquí. Aquí está el mesencéfalo. Los colículos cuadrigeminales. La hipófisis, miren.
el hipotálamo, el cuerpo, el cuerpo calloso, los lóbulos frontales, parietales, etcétera, etcétera. Miren cómo se observan ahí las estructuras neuroanatómicas. ¿Bien? Y lo que yo voy a pedir, y normalmente se pide, ¿cuál es la proyección que normalmente pedimos para hacer el primer abordaje? ¿Cuál es la primera proyección? La O la axial. la secuencia axial. Excelente. Esta de aquí, esta es la secuencia axial. Y vamos a ir de arriba para abajo. Van a ver que esta parte de aquí se llama, es del lado derecho y esta parte de aquí es del lado izquierdo. Eso no se pierda. ¿Ya? No que este es el lado izquierdo y este es el derecho, no. Es al revés. ¿Ya? Es como si ustedes lo estén viendo desde abajo, digamos. Este de aquí entonces, mire, es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Bien, vamos a ir bajando. Vamos bajando, ya se encuentra ahí, mire, la sustancia blanca. Y aquí está la sustancia gris. Miren, sustancia gris, sustancia blanca, ¿no? Hay un límite que me delimita eso. Vamos bajando y mire, ya encontramos aquí los ventrículos laterales. En el centro, ¿quién me los dividía los ventrículos? Mire, qué estructura delgada. Aquí que se encuentra y me los divide los ventrículos. ¿Cómo se llamaba? Septum pellucidum. Excelente. Ese septum pelúcido es muy importante, porque ese es el que me va a guiar cuando hay un efecto en masa. Van a ver que ese septum pelúcido se va a desviar al otro lado, entonces va a haber un signo de que mi paciente tiene un efecto o esa masa tumoral me está produciendo un efecto en masa, así se llama, efecto en masa. Vamos a ver eso más adelante. Mire, sí, seguimos bajando, ya encontramos aquí ya los tálamos, seguimos bajando, los ventrículos no están tan grandes, tan pequeños nomás, mira, ahí están los ventrículos, septum pelúcido, los tálamos, aquí miren, se encuentra ya el putamen, el núcleo lenticular, el globus pálido, bueno, aquí está el tálamo, etcétera. Ah, no, aquí está el tálamo, aquí está el globus pálido, el putamen, la cápsula interna, entre otros. Las astas posteriores de los ventrículos laterales, miren, ahí se encuentran los plexos coroideos, ese puntito blanco, plexos coroideos de los ventrículos laterales, etcétera. Miren, aquí encontramos, vamos, seguimos bajando, y aquí encontramos al mesencéfalo. Miren, ahí está con los cuadrículos cuadrigeminales, este es el mesencéfalo. Aquí por aquí ya estamos viendo el cerebelo ya estamos viéndolo ya. Bien, y más bajamos, y ahí encontramos ya el cerebelo en su totalidad, ¿no? Para hacer este estudio cerebral. Entonces todo va desde arriba hacia abajo, ¿ya? Eso no se olviden, todo va desde arriba hacia abajo. ¿Bien? Entonces, esta es una tomografía en corte axial. Bien, como vimos cómo era su secuencia de arriba para abajo, va bajando, ¿no? Vamos bajando y llegamos hasta aquí, hasta la parte final donde se evalúa el cerebro. Las indicaciones. ¿Cuáles son mis indicaciones principales para que yo pida una tomografía axial computarizada? ¿Cuál es mi indicación? Por ejemplo, aquí miren, para las hemorragias. Primer punto, anoten bien en su cuaderno de apunte, para las hemorragias, con H. ¿Ya? Las hemorragias. Miren, acá hay una tomografía axial computarizada. ¿Cómo yo sé que es una tomografía? Pues yo veo la densidad ósea. ¿Bien? La densidad ósea, que es, ¿qué tipo de densidad es? Es densidad hiperdensa. ¿Bien? Densidad ósea. Y miren aquí qué es lo raro que encuentro en donde estoy mi puntero. ¿Qué es lo raro que encuentro? Aquí está el cuero cabelludo, ¿ya? La grasa celular subcutánea está de color negro. Ahora, el cuero cabelludo está por aquí. ¿Y qué encuentro aquí? Veo como una superficie que está sobrelevada, ¿no? Que viene de la superficie, y aquí a los lados también. Al otro lado también veo lo mismo, ¿no? Miren. Toda esta zona que estoy marcando. Esto es como vulgarmente se conoce como chinchón. No sé si han escuchado del chinchón. A eso se llama hematoma subgaleal. Cuando ustedes se golpean, y al golpearse,
sienten ustedes una bolita ahí que creció, a eso ahí se llama hematoma subgaleal. Aquí actualmente se utiliza o se le dice como te has hecho un chinchón, ¿no? Pero en este caso, en la terminología médica, se dice hematoma subgaleal. ¿Sí? Miren cómo es similar a la densidad ósea, es hiperdensa, ¿no? Es hiperdensa. Entonces, similar a la densidad ósea. Miren, es una zona hiperdensa de hemorragia en este caso, ya que ustedes van a ver que es sangre. Eso ahí lo que están viendo es sangre. Toda esta parte de aquí es sangre, hematoma subgaleal. ¿Por qué? Porque estás entre el espacio galeal, que está entre el hueso y el cuero cabelludo. Ahí se encuentra la galea. Entonces, por ende, se va a llamar hematoma subgaleal. ¿Bien? Entre el cuero cabelludo y el hueso subyacente, o el periósteo del hueso. Ahí se encuentra el hematoma subgaleal. ¿Bien? Es hiperdenso. Frecuentemente por algún trauma o una... La causa más frecuente es porque uno se golpeó, tuvo un golpe, y las venas, ojo, no son arterias, las venas que pasan por aquí se comunican con los senos del cerebro, se rompen. Y esas venas al romperse, que son venas superficiales, venas emisarias le dicen, se rompen y forman este pequeño hematoma. ¿Bien? Entonces este es un hematoma subgaleal. Aquí lo mismo. Miren, tiene esa formita, ¿no? Un poco media romboidal, un poco medio romboidea. A veces y a veces en forma, mire, más regular, ¿no? ¿Qué sería esto? ¿Cómo se llamaría? Con su otro nombre aparte de chinchón, que le dicen. ¿Cómo se llamaría esto? Hematoma subgaleal. Hematoma subgaleal. ¿Ya? Frecuente, la etiología más frecuente, las roturas de las venas emisarias que se comunican con los senos a nivel cerebral. ¿Sí? Las venas se rompen aquí, no arterias. Y por ende es autolimitado, se puede reabsorber fácilmente. Bien, y estas imágenes como que están un poco borrosas, ¿no? No encontré una imagen bien. Pero bueno, estos ya son hematomas, pero similares, ¿no? Mire, aquí está el del chinchón. Se llama hematomas epidural y hematoma subdural. Van a ver ustedes que aquí el hematoma epidural tiene una característica en la tomografía. Vamos a ver que el paciente siempre llega con un trauma. Ay, doctor, o bueno, no va a estar hablando, ¿no? O le van a decir los familiares, mire, se chocó de la moto, digamos, o tuvo un accidente de tránsito. Entonces el paciente al golpearse fuertemente la cabeza, mire, se rompió una arteria que se llama, muy importante, la arteria meningia media. Es la causa más frecuente de la rotura de la arteria meningia media por un trauma. Es la causa más frecuente de hematoma epidural. ¿Ya? Ojo, es la principal, la arteria meningia media, que es rama colateral de la arteria maxilar. Entonces se forma este hematoma de forma romboidal, mire, tiene en forma de lente romboidal, mire, biconvexa. ¿De qué densidad es? ¿Isodensa, hipodensa o hiperdensa? ¿Qué densidad tiene este hematoma? Hipertensa. Hiperdensa. Hiperdensa y por ende es agudo. ¿Ya? Y por cuanto es agudo, no hay crónico, ojo, no hay crónico porque este evoluciona rápidamente. El que tiene mayor mortalidad, hematoma epidural. ¿Ya? Miren, frecuente, le dije, ¿no? El septum pelúcido. Mira, ahí está el septum pelúcido. Se está desviando junto con el ventrículo, miren, haciéndome un ligero efecto en masa. Se está desviando de la línea media. Entonces, este hematoma epidural está haciendo ese efecto en masa. ¿Sí? El hematoma epidural se ubica normalmente entre la dura madre y el periósteo del hueso del cráneo. Y miren, a veces viene acompañado con un hematoma subgaleal. ¿Bien? Entonces, vamos a ir continuando. Aquí al lado derecho
encontramos, miren, ¿cómo se llamaría esto? Ustedes ya se la saben. Tiene forma de semiluna. ¿Qué sería? Subdural. Subdural. Hematoma subdural. ¿Y qué densidad tiene? ¿Y cuál es la causa más frecuente de este hematoma subdural? Tiene una densidad hiperdensa y por ende es agudo. ¿Ya? Tras que vino el paciente, tras que se hizo trauma al paciente, fue a la emergencia y le tomaron la tomografía. Y es una zona hiperdensa. Y por tanto, es agudo. O sea, recientemente se hizo el trauma. Recientemente se formó. ¿Cuál es la causa más frecuente del hematoma subdural? A ver, si alguien se acuerda, ¿cuál es la causa más frecuente de un hematoma subdural? La causa más frecuente. Es la rotura de las venas puentes. ¿Se acuerdan que hemos visto en neuroanatomía? Que del espacio subaranoideo pasaban unas venas. Se llamaban las venas puentes. Esas venas puentes se rompen y forman lo que es este hematoma subdural. Se puede mover cuando la cabeza se mueve mucho o por trauma. Se puede mover y provocándome este hematoma subdural, que se encuentra entre la última capa o la capa interna de la dura madre y el aracnoide. Y ahí se encuentra el hematoma subdural. Bien, tiene forma de semiluna y en este caso, por cuanto es hiperdensa, es aguda. También, miren, me ejerce un efecto en masa, desviándome las estructuras de la línea media hacia el lado contralateral de la lesión. Entonces el hematoma subdural se encuentra en el lado derecho y se está desviando hacia el lado izquierdo. Las estructuras. Ahora aquí, miren, ¿qué densidad tiene este hematoma subdural? Mire, apenas se puede ver. Incluso yo puedo hacer un mal diagnóstico diciendo, ay, mi paciente tiene un infarto, porque parece un infarto. ¿Qué densidad tiene este hematoma subdural? Mire, tiene forma de media luna. ¿Qué densidad tiene? Isodensa. Isodensa y por ende se le llama subagudo. ¿Cómo yo saber cuando yo voy a tomar la tomografía voy a ver que es agudo, subagudo o crónico? Cuando es agudo, el paciente tuvo el trauma menos de los 74 horas. Va a aparecer esta semiluna de forma hiperdensa. ¿Ya? El hematoma subdural hiperdenso es porque el trauma o el hematoma se formó hace 72 horas, o sea, menor a las 72 horas va a estar hiperdenso. ¿Bien? Ahora, de los 4 a 14 días se va a ver de esta manera. Hematoma subagudo. Ahora, mayor a 14 días se va a encontrar este tipo de hematoma. ¿Bien? Hematoma subdural, pero crónico, mayor a 14 días. Mire, es bilateral a ambos lados, incluso se hizo el paciente. Y nosotros podemos sospechar de un higroma. Ya vamos a ver más adelante qué es un higroma. Puede ser, pero por la historia clínica del paciente, nosotros vamos a descartar eso y vamos a decir, tiene el paciente un hematoma subdural de tipo crónico, porque es hipodensa, ya es oscura. Bien, y me las desvía, mire las estructuras a la parte de la línea media, mire, me las desvía. Las estructuras un ligero efecto en masa. Ahí ya está coagulado, todo esto ya está coagulado. Y si yo quiero absorber este hematoma subdural crónico, voy a absorberlo, ya voy a derivarlo, voy a absorber todo este hematoma, este coágulo, tengo el riesgo de formarme un neumoencéfalo. Anoten bien eso. Si yo quiero drenar un coágulo crónico de un hematoma subdural, tengo el riesgo de que mi paciente puede presentar un neumoencéfalo. Bien, acuérdense de eso. Más adelante vamos a discutir. Bien, entonces, ¿a los cuántos días se forma un hematoma subdural crónico?
¿A los cuántos días? De 10 a 14 días, creo que era. No, mayor a 14 días. ¿Sí? 14 o mayor a 14 días. Cuando es subagudo, de 4 a 14 días. Aproximadamente, ¿no? Es un intervalo. Depende, digamos, algunos pacientes rápidamente lo hacen, se hace este color, digamos, depende de cada paciente, pero es un aproximado. Rolando, una ¿Sí? pregunta. Dime. ¿Eso aplica tanto para la epidural como la subdural? ¿Para las dos aplica, digamos, más de 14 días? No, pues el epidural directamente el paciente ya va a fallecer. No he visto yo, la verdad, un hematoma epidural así que sea crónico, ¿no? Ni subagudo. Directamente es agudo porque rápidamente progresiona, rápido llega la muerte del paciente. Entonces no hay de varios. Pues muere rápidamente. El subdural entonces es el que puede llegar, Sí, ¿no?, a cronificarse y ser hipodenso, ¿no? claro, porque es de progresión lenta. Son venas, ¿no? Sin Sí, sí, embargo, sí, sí. aquí en el epidural es una arteria y rápidamente el paciente muere, incluso en minutos muere el paciente. ¿Bien? Ah, ya, ya, ya. Perfecto. Serían comatosos, ¿no? Los que tienen hematoma subdural, más o menos. Podrían ser, ¿no? Algunos dicen que incluso están asintomáticos. Ya después, Asíntoma. algunos pueden presentar agudo asintomático y algunos presentan síntomas porque esto lentamente se forma, lentamente, de forma lenta. Y ya va aumentando, va pasando los días y pucha, el paciente ya va a estar, pues, no se sabe si va a estar en terapia intensiva, va a seguir esto durante días y miren cómo va a estar el coágulo ahí. Va a estar normalmente están en las ITU, en las UTI, unidad de terapia intensiva, ¿no? Estos pacientes. Bien, Ya, vamos gracias. a dale. Ahora miren aquí un hematoma subdural, pero de tipo mixto. Miren cómo aquí hay una región podensa y acá hay una región, miren, ya tornándose ya un poco isodensa, ¿no? Miren, hay estos tipos, puede presentarse en la clínica, pueden haber, ¿ya? Acompañado a veces de un hematoma subgaleal, a veces. Y miren, hay una zona aquí, hipodensa, o sea, antigua, y una región reciente. Puede ser en pacientes que frecuentemente están expuestos a traumatismo, ya a golpearse. Estos pacientes pueden formar una y otra vez así, formándose un patrón mixto. Hematoma subdural de tipo mixto, tanto mire crónico como subagudo. Normalmente en pacientes cuando tienen trauma frecuente, o sea, repetición, ¿no? Y esta de aquí es una hemorragia intraparenquimatosa. Mire, qué interesante es este, una hemorragia, mire, de tipo intraparenquimatosa. Mire, parece un tumor, ¿no? Pero miren esa morfología que tiene irregular. Esa morfología que tiene irregular, ¿no? Esto es sangre dentro del cráneo. ¿Se acuerdan cuál es la causa más frecuente de una hemorragia en los ganglios basales? Miren, porque está en los ganglios basales. ¿Cuál es la causa más frecuente? Ya de una hemorragia intraparenquimatosa ganglionar. ¿Cuál es la causa más frecuente? Según patología. Es la hipertensión. ¿Ya? La hipertensión es la causa más frecuente de hemorragia intraparenquimatosa, pero ganglionar, porque miren, está afectando a los ganglios de la base, ¿ya? A los núcleos lenticulares, al núcleo caudado, a todos ellos. Y miren, es una zona hiperdensa, blanquecina, y alrededor un poco de edema, de inflamación. Miren, un poco de edema perilesional, ligero. ¿Ya? Alrededor. Es poco, es leve, pero no es tanto como en los abscesos ni como en los tumores. Es poco. ¿Bien? Edema perilesional. Miren acá, este es también un hematoma, mira una región hiperdensa. Este se llama un hematoma
bueno, una hemorragia en sí, no un hematoma, una hemorragia intraparenquimatosa profunda que compromete los ganglios de la base y se pueden instaurar, mire, se complican de esta manera. Estos de aquí se pueden complicar, estos de aquí se pueden complicar en hemorragia intraventricular. Miren cómo en los ventrículos, en las astas anteriores de los ventrículos laterales, miren cómo se está extravasando la sangre. Esto sucede frecuentemente en pacientes que tienen hemorragia intraparenquimatosa profunda a nivel ganglionar, frecuente en pacientes hipertensos. ¿No? Paciente con hipertensión puede hacer una hemorragia intraparenquimatosa profunda en los ganglios de la base que pueden extenderse e irse hacia los ventrículos. Y así se forma el patrón de hemorragia intraparenquimatosa intraventricular. ¿Sí? ¿Se entendió? Miren, hasta las astas posteriores, miren aquí de los ventrículos, igual está lleno de sangre. ¿Sí? Y un ligero edema perilesional, miren, ligero edema. Unas regiones hipodensas alrededor de una región hiperdensa. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió hasta aquí? Sobre una hemorragia intraparenquimatosa e intraventricular. Ahora hay otro tipo de hemorragia que se llama hemorragia intra o lobular. Hemorragia lobular. ¿Ya? Normalmente son por roturas de una arteria en la angiopatía amiloide. Pueden formar aquí una gran masa de sangre, lleno de sangre, una gran región llena de sangre, provocada por la angiopatía amiloide, depósitos de la proteína amiloide en un lóbulo entero del cerebro. Normalmente no producen una hemorragia intraventricular. La única que produce es la hipertensiva, ¿ya? La causada por hipertensión. Esa me puede producir una hemorragia intraventricular. Se puede complicar una hemorragia intraventricular y eso es sumamente mortal a mi paciente. Puede morir en segundos, incluso en minutos, puede fallecer mi paciente por este tipo de complicaciones. Bien, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la que se puede complicar? ¿La que es causada por hipertensión o la causada por angiopatía amiloide? ¿Cuál de esas dos se puede volver intraventricular, hemorragia intraventricular? Esa es la pregunta. ¿Cuál de esas dos se puede volver en hemorragia intraventricular? Se puede extravasar la sangre de aquí hacia los ventrículos. ¿Cuál? La que es por angiopatía amiloide. No, la que es por angiopatía amiloide no se va a los ventrículos, solamente compromete un lóbulo entero. Más rara vez, incluso es mínima, que se puede entrar a los ventrículos. La más frecuente es por hipertensión. ¿Ya? Entonces va a formar una... la que es por ¿Cuál? hipertensión luego se complica, ¿no? A hemorragia. Entonces esa es la que está pues entrando a los ventrículos, ¿no? Excelente. Esta de aquí es entonces por causa de hipertensión. ¿Bien? Sí, porque primero es hematoma, después hemorragia y se va a los ventrículos. Sí, primero aquí se forma una hemorragia intraparenquimatosa ganglionar profunda y esta se puede extender, ya que es hemorragia, se puede extender y extravasarse a los ventrículos. Y esa es como una complicación de la hemorragia intraparenquimatosa, de causa por hipertensión. ¿Ya? Esa es la clave. Por hipertensión, la hemorragia ganglionar, que está en los ganglios de la base, se puede ir hacia los ventrículos. ¿Sí? Esto es que a veces un poco hace chipar, pero esa es la clave. Paciente con hipertensión se puede complicar de esto a esto. ¿Sí? Extravasarse hacia los ventrículos. Sin embargo, por angiopatía amiloide solamente compromete un lóbulo, más no hace hemorragia intraventricular, no hace por angiopatía amiloide. ¿Ya? Solo compromete una hemorragia lobular, un lóbulo entero, nada más. Bien, esa es la diferencia. Y esta, miren, ¿qué tipo de hemorragia sería? Miren. Miren este foco inicial. ¿Qué tipo de hemorragia sería esto?
A ver, ¿qué tipo de hemorragia sería? Subaracnoidea, epidural, subdural, intraventricular, intraparenquimatosa. ¿Cuál? ¿Cuál sería esto? A ver, ¿cuál es la causa? Intraventricular. Excelente. Es una hemorragia intraventricular. Miren, las astas anteriores de los ventrículos están completamente, bueno, no completamente, están en una parte llenos de sangre. Miren, hasta aquí, el lado izquierdo está con más sangre todavía, con regiones hiperdensas. ¿Y quién fue el que me lo originó? ¿Cuál fue la causa? Miren, en forma de corazón incluso tiene. Este pequeño foco, bueno, no pequeño, ¿no? Este foco hemorrágico a nivel de los ganglios de la base, causado frecuentemente por hipertensión. Hipertensión. Excelente. La hipertensión me causó esto, una hemorragia ganglionar, o también llamado hemorragia intraparenquimatosa profunda de los ganglios de la base, y esto de aquí se extendió por el tercer ventrículo, ventrículo lateral, y llegó hacia las astas anteriores y las astas posteriores de los ventrículos laterales. ¿Sí? Y esa es la causa. Ahora esto. ¿Qué tipo de hemorragia sería esto? Me compromete, mire, esa sangre se está extravasando por los surcos, mire. Se está extravasando por los surcos, cosa que aquí no veíamos eso, miren, aquí los surcos están normales. Pero aquí, mire, hay sangre, hay regiones hiperdensas por los surcos. ¿Qué creen que sería eso? Y en la otra imagen, miren, me lo está formando como un corazón, o como el de Mickey Mouse, el mesencéfalo. Lleno de sangre, miren, en su parte, en una cisterna llamada cisterna interpeduncular. Y me lo rodea, mire, de sangre, de regiones hipertensas. ¿Qué sería esto? ¿Qué tipo de hemorragia es esta? Intraparenquimatosa. No, intraparenquimatosa dentro del parénquima cerebral, miren como esto, o como esto. No compromete surcos. Los surcos están oscuros, están hipodensos. Pero aquí, miren, los surcos están hiperdensos. Están hiperdensos los surcos. Miren, el valle silviano también está hiperdenso. Y alrededor, miren, aquí de las cisternas están llenos de sangre. Y las cisternas son prolongaciones ¿de qué? De la subaracnoide. Entonces sería una hemorragia. A ver, ¿qué tipo de hemorragia sería? Si compromete surcos, rodea al mesencéfalo y me forma el signo común llamado el signo de Mickey Mouse, ¿cuál sería el tipo de hemorragia? Una hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué? Porque en los surcos están repletos de subaracnoides y miren, están llenos de sangre. Y alrededor del mesencéfalo que está aquí, este es el mesencéfalo. Por ahí está saliendo el nervio oculomotor, etcétera, etcétera. Alrededor, en su parte anterior del mesencéfalo, se encuentra una cisterna que se llama cisterna interpeduncular. Y esta cisterna, mire, está repleta de sangre. Entonces, si yo lo veo esa zona que normalmente no debería estar hiperdensa, está lleno de sangre hiperdensa, mire, todo esto es hiperdenso, está blanquecino. Entonces yo voy a decir que hay una hemorragia en la cisterna interpeduncular, que me lo rodea, mire, al mesencéfalo, y me compromete surcos, como aquí, que es la misma tomografía, me compromete surcos y me los baña de sangre. Entonces, por cuanto es difuso en todo el cerebro, voy a pensar en una hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? Hay varias causas. Una rotura de un aneurisma, por ejemplo. Rotura de un aneurisma. Una de las causas principales de hemorragia subaracnoidea. ¿Se entendió hasta aquí o quieren que lo vuelva a repetir?
Se entendió, Oxy. Perfecto. Entonces no se olviden, hemorragia subaracnoidea compromete surcos. Ojo. Surcos. ¿Sí? Y cisternas. Hay varias cisternas. Interpontina, cisterna óptica, supraóptica, cisterna pontina, cisterna magna, cisterna ambi. Hay varias cisternas en el terreno. Entonces ustedes van a evaluar, cuando ustedes pidan esto, van a evaluar distintas, le van a dar ahí una imagen, las imágenes de toda la tomografía, ustedes van a evaluar esa cisterna. ¿Sí? Aquí la que vemos es la cisterna interpeduncular. Bien. ¿Esto qué sería? Es una tomografía axial computarizada con densidad ósea, obviamente. Es tomografía. Pero aquí miren, ¿qué es lo raro? ¿Qué es lo raro que ustedes encuentran? ¿Qué de raro están encontrando? Aquí en el, ¿qué de raro le ven? ¿Qué pasa ahí? Está muy hipodenso. Ya, está muy dilatado e hipodenso. Normalmente los ventrículos son hipodensos porque hay líquido cefalorraquídeo. Pero miren, están muy ensanchados, ¿no? Están muy ensanchados los ventrículos laterales. Están con mucho líquido cefalorraquídeo. Hay varias causas. Puede ser una hidrocefalia, por ejemplo, que es la causa más común que me produce que los ventrículos se dilaten. Otra puede ser una atrofia senil, una atrofia cerebral, por Alzheimer, por ejemplo. Puede haber igual estas dilataciones de los ventrículos. Entonces, ¿cuál es aquí el diagnóstico? Es una hidrocefalia. Porque hay dilatación de los ventrículos. Nada que ver con estas de aquí, ¿no? Que eran normales, miren. O con estas de aquí. Son pequeñitas estas, ¿no? Parecen unos cuernitos, una copa. Y aquí miren qué grande están, ¿no? Miren, están dilatados estos ventrículos. Entonces yo hago así el diagnóstico de hidrocefalia. Pero ¿cómo voy a identificar que de verdad es una hidrocefalia? Por los siguientes signos, y anótenlo bien. El signo que me dice, los signos en sí, que me dicen que en la tomografía hay hidrocefalia son los siguientes. Aquí está, hay redondeamiento, miren, se vuelven más redondas las astas frontales de los ventrículos laterales. ¿Ya? También las astas posteriores de los ventrículos laterales también están redondeadas. ¿Qué más está redondeado aquí? El tercer ventrículo. Por aquí está el tálamo óptico, miren, están aquí. Y en el tercer ventrículo está redondeado. Ya les dije 3 criterios. Cuarto criterio. Migración transependimaria. Miren cómo ustedes ven ese líquido, el exceso de líquido cefalorraquídeo. Miren cómo se está extravasando incluso aquí, en la sustancia blanca. A eso ahí se le llama migración transependimaria. Cosa que en la atrofia cerebral no se ve. Pero sí en la hidrocefalia. Ya sea comunicante o no comunicante, tendremos que ver las causas. Pero en este caso el diagnóstico es el diagnóstico imagenológico, hidrocefalia. ¿Por qué? Porque hay dilatación o ensanchamiento de las astas frontales de los ventrículos laterales. Se vuelven redondeados, se redondean. De las astas posteriores, igual de los ventrículos laterales, se redondean, se están redondeando. El tercer ventrículo también se redondea. Y el cuarto ventrículo también se redondea. Entonces, todo ello se va redondeando. Más el quinto criterio, que es este: migración transependimaria. Con eso, yo doy el diagnóstico de hidrocefalia. Ahora, ¿cuándo yo voy a derivar a mi paciente? Voy a hacer que se vaya a operar y le deriven su líquido. ¿Cuándo? Con el índice de Evans. El índice de Evans me divide las astas frontales en su parte más ancha, bifrontal, miren, de las astas frontales, se mide, ¿ya? Se mide, las astas frontales de los ventrículos laterales se mide, junto con el diámetro transversal biparietal, ¿ya? El punto más ancho
de aquí de la parte o de la zona parietal, se miden. Esto con esto de aquí arriba se divide, ¿ya? Se divide, y esa división me tiene que dar menos de 30, y es normal, ¿ya? Los ventrículos son normales y el paciente no necesita una derivación. Pero si esta suma de ambos, o esta división de ambos, me sale más de 30, mi paciente tiene que ir a derivación, o sea, a que le operen para que le drenan ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, a la vez de darme el diagnóstico, este índice de Evans, me da el tratamiento que debo seguir. ¿Bien? El criterio del tratamiento y el diagnóstico, el índice de Evans. Entonces yo les vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los 5 signos que se encuentran en la hidrocefalia? Número 1, empezamos por aquí. ¿Cuál es el primer signo? Astas anteriores redondeadas. Excelente. Segundo. Ensanchamiento de las astas laterales. Ya, de la parte posterior de las astas laterales, muy bien. Tercero. Ensanchamiento del tercer y cuarto ventrículo. Bien, ya hicimos los 3 y el 4. Ahora el último y el que sí define qué es hidrocefalia, ¿cuál es? Migración transependimaria. Y está ausente en... En la atrofia cerebral. Excelente. En la atrofia cerebral está ausente. Y se va a llamar hidrocefalia ex vacuo. Pregunta exacta. ¿Ya? Entonces es una... La hidrocefalia ex vacuo aparece solamente cuando el cerebro es muy chico, muy atrofiado. Entonces aparece una hidrocefalia compensadora, o sea, aumento de líquido cefalorraquídeo, para que compense esa pérdida del parénquima cerebral. A eso se le llama hidrocefalia ex vacuo. ¿Sí? Ahora sí, vimos que el índice de Evans era tanto diagnóstico como terapéutico. Esos dos me daba el índice de Evans. Se dividía el diámetro bifrontal con el diámetro biparietal. Se divide, no se suma, se divide. Y el resultado me tiene que ir más de 30. Si es más de 30, es hidrocefalia. Y se tiene que poner un drenaje de derivación para que le saquen el líquido cefalorraquídeo. Si es menos de 30, está normal. El paciente no necesita derivación. ¿Bien? Vamos a continuar. Ahora aquí, miren. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué otra indicación tiene la tomografía? Los quistes aracnoideos. Estos quistes aracnoideos son malformaciones desde el nacimiento que se presentan en los neonatos y siguen y persisten durante toda la vida. Incluso pueden estar ya jóvenes y adultos y sin darse cuenta, o pueden presentar cambios de conducta de la nada y ya le hacen una tomografía por accidente pensando en otra cosa y accidentalmente pillan estos quistes. ¿Bien? Se llaman quistes aracnoideos y son más frecuentes en el lóbulo temporal. Estos quistes, miren, gracias al índice de Galeazzi, se pueden dividir en 3 tipos. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1, y atiendan bien aquí, es una región ovalada, hipodensa, lleno de líquido cefalorraquídeo, rodeado de la aracnoides, que ya es una de las meninges del cerebro, pero que está anómalo, no debería estar ahí. ¿Ya? Se puede comunicar con las cisternas, ¿ya? Este quiste, y se encuentra en el polo anterior del lóbulo temporal del lado izquierdo, en su polo anterior de la fosa temporal. Ahí se encuentra este quiste. ¿Miren? Ahí se encuentra, miren. Situado en la cara anterior del lóbulo temporal, sin aparente efecto en masa. Es tipo 1 cuando no ejerce efecto en masa. Tipo 2, en el tipo 2 es más grande, miren. Hace un
desplaza el lóbulo temporal, mire, lo achica, lo desplaza, lo atrofia el lóbulo temporal. Entonces, mis pacientes con este quiste, de este gran tamaño, se le llama, y que desplaza al lóbulo temporal, cuando desplaza al lóbulo temporal o lo comprime, se llama quiste de tamaño mediano tipo 2. Estos quistes pueden provocarme epilepsia. Ojo, pueden provocarme epilepsia. Ustedes saben que las epilepsias, ¿dónde es más común? ¿En qué lóbulo del cerebro es más común la epilepsia? Es en el lóbulo temporal. Y miren, justamente ahí se encuentra este quiste. Miren, es una malformación. No se olviden que es una malformación del nacimiento, que incluso cuando uno ya es mayor, recién se puede detectar, recién puede tener clínica. Sus clínicas son los siguientes. Puede tener epilepsia en este quiste tipo 2, en el de grado 2. Epilepsias. Puede tener también cambios de la conducta. ¿Ya? Cambios de la conducta, de la personalización, va a estar un poco medio loquito, en otras palabras, ese término loquito, ¿no? Que le dicen. Bueno, va a ser un paciente psiquiátrico, así para más formal, ¿no? Un paciente psiquiátrico. Va a presentar trastornos psiquiátricos, pues. Tal vez algunas alteraciones de malas habladurías, malas palabras. Tal vez pues porque uno se comporta así le van a decir, ay, por ahí tenés un quiste, anda a hacerte una tomografía, ¿no? Y esto no me olvido, ¿no? Como de broma, ¿no? Entonces estos quistes en el tipo 2 pueden presentar epilepsia. Y si si la epilepsia con tratamiento se logra controlar, no se hace cirugía. Pero si el paciente aún teniendo epilepsia, junto con el tratamiento, no se controla los cambios conductuales ni nada de eso, no se controla, directamente es candidato a cirugía. Depende del tratamiento, de cómo responde el paciente con epilepsia. Y aquí, en el tipo 3, es más grande, más voluminoso, desplaza estructuras neuroanatómicas, efecto en masa. Miren, es una región hipodensa de gran tamaño. Esta sí o sí se tienen que operar. Sí o sí se opera. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Cuál es la diferencia del tipo 1, tipo 2 y tipo 3? Este es gracias al índice de Galeazzi. ¿Se entendió? Efecto en masa, y por ende el paciente tiene que ir a cirugía. Ahora, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, pero en la tipo 2 ya estaría, ¿no? Más marcada la clínica, ¿no? Sí, más marcada está la clínica, tiene epilepsia y todo eso. Aquí es ligera la clínica, casi asintomática. Sin embargo, aquí ya tiene clínica, tiene cambios de conducta. Y si no responde al tratamiento, ¿qué se tiene que hacer? Si no responde al tratamiento este paciente con este quiste tipo 2, se tiene que llevar a cirugía. Sí. ¿Sí? A cirugía. Cirugía. Sí, a este. Si responde, no pasa nada, no se lleva a cirugía. Pero si no responde, directamente es candidato a cirugía. Este paciente. Perfecto, gracias. Bien, perfecto. Bien, a ver, ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué sería esto? Todo esto de aquí, ¿qué sería? Vamos a ver enseguida.
Miren, esta porción de aquí, miren, es que qué densidad tiene. Un poco isodensa, no un poco, pero yo lo digo más hiperdensa. Sí, ¿No? hiper. Es más hiperdensa. Y miren, alrededor hay un ligero, miren, hay un ligero edema. Miren, edema, ¿cómo se llama ese edema? Edema perilesional. Un ratito. Edema perilesional. Miren cómo se lleva alrededor, miren. Se encuentran unas regiones oscuras y en el centro se encuentra una región ligeramente hiperdensa. ¿En qué podemos pensar? Miren? Aquí, igual, es hiperdensa. Y aquí, miren, tiene un ligero edema. Bueno, no tan ligero, ¿no? Un acentuado edema. ¿Qué creen ustedes que puede ser? ¿Cuál creen que sea una posible causa? Aparte de todos los que hemos visto aquí, ¿qué creen ustedes que puede ser esta causa? ¿Algún tumor? Tal vez. Ya, muy bien. Un tumor, excelente, más bien. Yo no diría muy bien, excelente. Un tumor puede hacer ese grado de edema. Miren, ese grado de edema que ven, supermente irregular, miren, en forma de dedos de guante, es característico de los tumores. Ese edema, miren, en forma de dedo de guante. Y aquí el tumor, miren, una región hiperdensa, ¿no? Porque miren, aquí en esta parte la vemos un poco más, un poco clara, pero aquí más clara, ¿no? Porque tiene mayor vascularización. Entonces los tumores cerebrales hacen dos efectos. Primero, edema perilesional, como en ramos de guante, ¿ya? Segundo, efecto en masa. Eso me puede hacer un tumor. Y eso es lo que ustedes tienen que ver y diferenciarlo de un absceso cerebral. ¿Cómo es un absceso cerebral? Esta morfología tiene el absceso cerebral. Miren, es una región hipodensa en el centro, no es hiperdensa como esta, porque se parece mucho a un absceso y muchos lo confunden un absceso con un tumor. Y alrededor tiene un halo ligeramente hiperdenso. Miren. Alrededor, miren que me lo divide la zona hipodensa del absceso. Entonces, ese es halo que va a tener, y además que tiene un ligero, ojo, ligero edema perilesional alrededor del absceso, me lo diferencia del tumor. Este va a ser un tumor cerebral y este va a ser un absceso. Como miren, el absceso en el centro es hipodenso y con un ligero halo, y con zona de edema perilesional. Para que lo veamos mejor y más acentuado este absceso, vamos a pedir una tomografía con contraste. Se puede ver mejor el anillo, el halo que me lo va a estar rodeando al tumor. Y esto se va a ver más hipodenso. Cosa que aquí en el tumor, el edema, miren, en forma de dedo de guante, es más extenso y es hiperdenso, miren, porque tiene mayor vascularización. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí la diferencia de un absceso con un tumor? Sí. Entonces lo que es hiperdenso va a salir así, o sea, el tumor como está vascularizado se va a ver blanco, digamos, porque exactamente tiene que está vascularizado y la sangre, ¿no? Y Sí, entonces es perfecto para diferenciarlo del absceso, ¿no? Porque eso ya es hipodenso, porque no está vascularizado. excelente. Solamente hay foco de inflamación o vascularizado alrededor en ese halo. ¿Que ves ese halo delgadito que ves aquí? Sí. Ajá. Eso nomás está vascularizado, levemente porque hay inflamación. Ah, ya. ¿Ya? Perfecto. Esa es la diferencia principal de un tumor con un absceso. Ahora nos vamos aquí al neumoencéfalo. ¿Cuál era la causa principal de un neumoencéfalo?
hace rato les dije, un drenaje no adecuado En de un trombo. de un hematoma subdural. ¿De qué tipo? Es un hematoma subdural de tipo crónico. Si yo lo quiero absorber todo ese hematoma subdural, tengo la probabilidad o el peligro de que se forme un neumoencéfalo. ¿Qué es un neumoencéfalo? Es aire en el encéfalo, literalmente, aire en el encéfalo. Específicamente, ¿en dónde? En el espacio subaracnoideo. Ahora miren, toda esta parte de aquí está lleno de aire. Y acá hay un signo muy característico, miren, que parece una montaña, ¿no? Miren, aquí la parte frontal del encéfalo. Cuando se encuentra el aire a nivel frontal, aquí en los lóbulos frontales, y miren, me los comprime, me los atrofia, me los comprime los lóbulos frontales, se llama el signo del monte Fuji. Signo del monte Fuji. Es porque hay aire en una región hipodensa en la parte anterior de los lóbulos frontales. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes? Un traumatismo de cráneo, la reabsorción de un hematoma subdural crónico, operaciones quirúrgicas, todo ello me puede provocar un neumoencéfalo. Algunos pacientes suelen ser asintomáticos cuando son leves y son mortales y letales cuando son de alto grado, como en este caso. ¿Bien? Entonces no se olvide, neumoencéfalo a nivel frontal, de los lóbulos frontales, se le llama, encontramos el signo del monte Fuji. Tiene como si tuviera un monte, una montaña, ¿no? Y alrededor una región hipotensa, nada que ver con un quiste ni con un infarto, porque aquí está el parénquima, mira, aquí está la sustancia gris y aquí está la sustancia blanca, delimitada. Entonces, no podemos pensar en infarto ni en quiste. Entonces, directamente, neumoencéfalo. Y estos aquí son signos precoces de un infarto. ¿Cómo yo puedo decir, mi paciente se está infartando en el cerebro? ¿Cómo yo puedo decir? Fácilmente con la tomografía, viendo los siguientes signos. Aquí miren, ven esta parte gizodensa, ¿no? Aquí está la cabeza del núcleo caudado, aquí están los tálamos y aquí están los ganglios de la base. Aquí. En esta flechita se ve una región más ligeramente hipodensa. ¿Por qué? Este es un signo característico llamado el signo del oscurecimiento del núcleo lenticular. Miren cómo aquí el núcleo lenticular se ve más claro y aquí se ve más oscuro. Y ese es un signo precoz del infarto cerebral. Si se localiza en este lugar, ¿qué arteria me irriga los ganglios de la base? Principalmente, ¿qué arteria me irriga los ganglios de la base? A ver. ¿La arteria cerebral anterior, media o posterior? ¿Cuál es la arteria que me irriga los ganglios de la base? ¿Qué arteria La me irriga? cerebral media. Excelente, la arteria cerebral media por sus ramas ganglionares o sus ramas lenticulares van, o también llamadas ramas profundas, van hacia los ganglios de la base y me irriga toda esta parte. Entonces, si nosotros encontramos este signo que es el oscurecimiento del núcleo lenticular, mira, aquí está más claro y aquí está más oscuro, nosotros podemos pensar que mi paciente se está infartando. Regiones con ligera hipodensidad a comparación de la corteza, ¿no? Bien. Entonces, este es un signo que se encuentra en el 60 al 70% de los pacientes con que se están infartando. O sea, un ictus isquémico. ¿Ya? Ustedes saben que hay ACV hemorrágico y hay ACV isquémico. Un ACV isquémico es causado normalmente por un trombo, por una isquemia de una de las arterias. ¿Ya? Entonces, ese isquemia o ese trombo que se está dentro de la arteria cerebral media va a provocar que este
hay un oscurecimiento, se está infartando esa parte. Este es un signo precoz. Entonces, bien, en unas 2 a 4 horas puede aparecer este signo precoz. Y este de aquí, miren, es otro signo. Este es el lóbulo, miren, de la ínsula. Este es el lóbulo de la ínsula. Y aquí está, miren, el valle silviano, el surco, la cisura lateral de Silvio. Aquí está el lóbulo frontal, lóbulo temporal. Justamente, miren ahí, aquí está normal. Se puede ver bien la sustancia blanca con la sustancia gris y con la sustancia blanca, un límite. Pero aquí, miren, ¿qué es lo que pasa? No hay ese lóbulo, no hay esa sierra o esa cintilla silviana, le dicen. El signo de la cintilla silviana. No hay, miren, como esto de aquí, como una cinta, ¿no? Como en forma de víbora. No hay esa misma cinta a este lado. Y ese borramiento de esa cintilla se llama signo de la cintilla silviana, en donde se oscurece en procesos de infarto. ¿Bien? Acá hay otro, miren. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa, así se llama. Ustedes saben que cuando se usa contraste, se ve bien blanca las arterias. Se ven como esta imagen de aquí. Ahorita les voy a mostrar. Cuando hay contraste, se ven como estas imágenes de aquí. Miren, las arterias bien se pueden diferenciar cuando hay contraste. Pero cuando no hay contraste y se hace una tomografía y mi paciente se está infartando, vamos a encontrar esta arteria. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa, así se llama. Como vemos que la arteria cerebral media está entrando, mire, por el valle silviano y está más blanquecina, más hiperdensa que la contralateral. Mire, que la contralateral no se ve bien. Porque normalmente en la tomografía sin contraste no se pueden visualizar bien las arterias. Pero cuando hay contraste sí se puede visualizar perfectamente las arterias. Entonces, si nosotros vemos aquí el lado izquierdo, la arteria cerebral media del lado izquierdo está hiperdensa, nosotros tenemos que sospechar que haya un trombo a este nivel. Toda esta parte debe estar lleno de trombos. Y ese es un signo precoz de que mi paciente se está infartando. En el 40-60% de los pacientes se puede visualizar el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Y miren, por esto es importante diferenciar un ACV isquémico de un hemorrágico. Porque si fuera hemorrágico, se trata distinto que el isquémico. Por ejemplo, en el isquémico, miren, por ejemplo, acá, ven esta imagen, ya no se ve mucho la arteria hiperdensa, porque le han administrado, lo han hecho trombólisis, han destruido el trombo que estaba ahí. Pero ¿qué pasa si se le hace lo mismo a un paciente con ACV hemorrágico? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Si se le hace lo mismo, se le hace trombólisis a un paciente con ACV hemorrágico, ¿qué creen que les va a pasar al paciente? Va a sangrar más, ¿no? Va a sangrar más, se va a complicar más. Entonces, es distinto el tratamiento de un ACV hemorrágico que de un paciente que tiene un ACV isquémico. Como aquí, miren, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, porque hay un trombo, hay varios trombos ahí, y por eso lo vuelven hiperdensa. ¿Y qué pasa? Mira, aquí ha mejorado. Ya no se ve mucho la arteria hiperdensa, igual que de esta contralateral, nomás se ve. Así que ha mejorado el paciente. ¿Sí? Otro signo, este es un infarto. Ya mire, toda esta región de aquí se encuentra hipodensa, con borramiento entre la diferenciación de la sustancia gris con la sustancia blanca. Entonces, miren, aquí se puede diferenciar la sustancia blanca de la sustancia gris, pero aquí no. Se ha borrado eso. Se borró la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Esa línea de diferenciación. ¿Qué más encontramos aquí? Regiones hipodensas. Estos son los 3 signos característicos de un infarto. Una zona ya sea pequeña o extensa, hipodensa, oscura, como aquí vemos oscura, más oscura que el parénquima, entonces sería hipodensa. Borramiento de la línea entre la sustancia gris y la sustancia blanca, hay un borramiento, no se puede diferenciar. Y frecuentemente se puede reaparecer hemorragia. Este es un infarto
un infarto cerebral a nivel del lóbulo temporal y parte del frontal, con realce hemorrágico. ¿Sí? Acá hay focos de hemorragia, ¿no? Pequeños lugares de hemorragia. Una ligera hiperdensidad. Y aquí lo contrario. Simplemente se encuentran dos signos, o tres incluso. Zona de hipodensidad, oscuro, borramiento del surco o la diferencia entre la sustancia gris con la sustancia blanca, y ligero efecto en masa, ligero. Porque acá hay inflamación. No olvídense que un lugar de infarto es una zona de necrosis, de muerte celular, y por ende hay infarto, todo esto se hincha. Y por eso ejerce este efecto en masa. ¿Y qué edema, mire, está produciendo aquí? Acá hay una ligera, en ese infarto hay ligero, bueno, no ligero, hay mucho edema. Es una zona de edema en sí, este infarto. Este edema es decir, de tipo citotóxico. Edema citotóxico. ¿Por qué? Porque hay disminución del flujo sanguíneo y hay una isquemia e hipoxia en esta zona. Bien, ¿se entendió hasta aquí? ¿Cuál sería el edema? Toda esta zona aquí infartada hay edema. Toda esta zona. Que se está infartando hay edema, pero edema de tipo citotóxico. Porque no hay flujo sanguíneo. Más se está infartando. ¿Qué arteria aquí se comprometió? La arteria cerebral media. ¿Sí? Entonces el paciente va a tener trastornos del movimiento, trastornos del habla, porque no se olviden que la arteria cerebral media irriga el área de Broca y irriga el área de Wernicke. Entonces es una arteria muy importante para el habla y para los movimientos. Y esta que se infarte, mi paciente va a tener trastornos tanto de los movimientos como del habla. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, Rolando. Una cosa, podría decirse que un criterio es también, a diferencia de un quiste, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de los bordes, ¿no? Del halo que bordea, ¿no? En este caso no hay nada bordeando, ¿no? No hay regiones o línea hiperdensa que bordee toda la región infartada, ¿no? Ah, eso sí. En el absceso se encuentra un halo, ¿no? En el absceso se puede encontrar un halo que lo rodea. En el quisto aranoideo, no mucho. A veces ni tienen, a veces sí tienen, porque a veces se comunican con las cisternas y a veces no se comunican con las cisternas. Y cuando no se comunican, pues tienen una línea, ¿no? El quiste, por ejemplo, aquí. Podías observar aquí un quiste. A ver cómo se mueve esto. Aquí en el quiste, mira, aquí se comunicaba este quiste con la cisterna, se podía comunicar. De tipo 1, de grado 1. Pero el tipo 2, miren, tenía aquí una ligera delimitación, miren, ¿no? Ligera delimitación. En el absceso también, miren, tiene una ligera delimitación. Pero cosa que aquí en el infarto no hay esa delimitación. Es una zona irregular que obedece al territorio de la arteria cerebral correspondiente. En este caso, la arteria cerebral media. Bien, entonces, es una zona de edema, porque hay infarto, hay necrosis, es una zona de infarto y por donde hay edema. ¿Qué edema presentamos aquí? Edema citotóxico. Cosa que en los otros, como el absceso cerebral, las hemorragias intraparenquimatosas y los tumores, encontramos edema vasogénico. ¿Bien? Esa era tu duda, Jimmy. Sí. Eso. Gracias. Perfecto. Ahora vamos a ver si hay tiempo. Sí, un poco más de tiempo. Vamos a irnos a resonancia magnética de cráneo. Este estudio es un análisis seguro e indoloro. Ojo, vamos a hablar ahora de la resonancia magnética. Es un análisis seguro e indoloro, en que se utiliza un campo magnético. Ojo, un campo magnético se usa en la resonancia magnética. Y ondas de radio para obtener imágenes detalladas de los órganos y las estructuras del cuerpo. Ese es el concepto de resonancia magnética. Es un análisis imagenológico
indoloro, que no duele. No usa tampoco radiación como la tomografía. La resonancia magnética no usa radiación. Rayos X en resonancia magnética no hay. Super X, no hay. Aquí también hablamos de densidades, pero densidades con intensidad. O sea, aquí hablamos ya no de densidad, sino de intensidad. Hablamos de zonas hiperintensas, isointensas e hipointensas. ¿Ya? De eso hablamos aquí en la resonancia magnética. Ya no hiperdenso, hiperintenso, isointenso e hipointenso. Hablamos aquí de intensidades ahora, no de densidades. ¿Y qué proyecciones tenemos? Axial, coronal y lateral. Estas son las proyecciones que yo voy a pedir. Yo quiero una proyección axial, una coronal o una lateral. En este caso, ¿qué proyección sería esta? Que están viendo aquí. ¿Qué proyección sería? Axial. Axial. Ahora también hablamos de secuencia. Y esto es lo complicado de la resonancia magnética. Hay secuencia T1, que aquí vemos, que observa bien los detalles anatómicos. Anoten bien eso. Se observa bien los detalles anatómicos. ¿Sí? Podemos encontrar bien los detalles anatómicos. La sustancia blanca se ve hiperintensa y la sustancia gris ligeramente isointensa. ¿Sí? Y no hay densidad ósea. Aquí la resonancia magnética no evalúa la densidad ósea. Sin embargo, esto de blanco que ven aquí es la grasa. La grasa está de color hiperintenso. ¿Bien? Entonces lo que aquí está de blanco es la grasa, no es el hueso. La resonancia magnética no evalúa hueso. Por ende, no es de elección en los traumas de cráneo. ¿Ya? En los traumatismos no es de elección. Ahora, ¿qué más? Esta es secuencia T1. Los ventrículos se encuentran oscuros. Los ventrículos del líquido cefalorraquídeo se encuentran oscuros. Secuencia T1. Secuencia T2. ¿Qué encontramos en la secuencia T2? Los ventrículos, miren, el líquido cefalorraquídeo se encuentra hiperintenso, blanquecino, a comparación del T1. Blanquecino. Miren, se encuentra la sustancia blanca, se encuentra hipointensa a comparación del T1 que se encontraba hiperintensa, ¿no? Aquí. Bien, y la sustancia gris, miren, igual, ligeramente más clara, ¿no? Más hiperintensa. ¿Qué más encontramos? ¿Qué más encontramos? Esta es secuencia T2 y esta es secuencia Fly. Es como una mezcla de estos dos, la secuencia Fly. Solo que no se encuentra, el líquido cefalorraquídeo se ve oscuro, hipointenso. ¿Ya? La sustancia blanca también se encuentra hipointensa. Y la sustancia gris ligeramente hiperintensa. Entonces van a ver ustedes que hay distintas secuencias, desde secuencia T1, secuencia T2 y secuencia Fly. Ahora, ¿yo cuándo voy a pedir una secuencia T1? ¿Cuándo voy a pedir una secuencia T2? ¿Y cuándo voy a pedir una secuencia Fly? Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cuándo se pide T1, T2 y Fly? Hay otra secuencia. Hay secuencia Stir y hay secuencia Fiesta y secuencia Eco. En total son 6 secuencias que se encuentran. ¿Sí? Pero las más usadas son estas 3. Secuencia T1, T2 y Fly. Son las más usadas hoy en día. Ahora vamos a ver preguntas de examen. Incluso en medicina interna he visto esta pregunta de examen. Ventajas y desventajas de una resonancia magnética con la tomografía computarizada. ¿Cuáles son las ventajas y sus desventajas? En la resonancia magnética, vamos a ver que su ventaja, hay mayores detalles anatómicos que la tomografía. Esa es una de las ventajas principales que tiene la resonancia magnética. Tener mayores detalles anatómicos. Y la otra ventaja es no utiliza radiación. O sea, es ideal en pacientes recién nacidos, en los neonatos. Entonces no utiliza radiación. ¿Ya? No utiliza rayos X.
la resonancia magnética. Y su desventaja es que en pacientes con prótesis, o sea, con una válvula mecánica, con un marcapaso, ¿ya? O que tengan en su arteria fierro o hierro alrededor, que tenga prótesis en sí, en generales, que tenga hueso, digo fierro, ya sea un marcapaso, por ejemplo, tiene metal. Entonces cualquiera de esos pacientes está contraindicada a hacerse una resonancia magnética, porque lo puede mover, ya que usa magnetismo. Puede mover esas estructuras metálicas, las puede mover. Y esa es una de las principales desventajas. No se usa o está contraindicado en pacientes con prótesis. ¿Cuál es otra desventaja? Es que pacientes que no son impacientes o tienen esa irritabilidad, son irritantes, pacientes irritantes, no soportan el sonido, porque resonancia magnética hace un sonido bien pequeño, así bien molestoso. Y en pacientes irritantes, pues eso se puede mover, no va a hacer sacar bien la resonancia magnética, etc. Y la otra desventaja que tiene la resonancia magnética es que dura alrededor de 45 minutos. O sea, muchísimo. Aproximadamente 45 minutos dura una resonancia magnética. Esas son las ventajas y las desventajas que tiene una resonancia magnética en cuanto a la tomografía. Vamos a ver la tomografía. En la tomografía no hay muchos inconvenientes con pacientes con prótesis. O sea, no pasa nada. Se pueden ver todavía las imágenes. No hay mucho problema. ¿Ya? Con un paciente con prótesis. Se puede realizar una tomografía. Es rápida. Incluso se puede realizar en menos de 20 segundos. Se puede realizar una tomografía. La otra ventaja es permite el diagnóstico de huesos. O sea, a nivel de cráneo, a nivel craneal de los huesos. Y un diagnóstico preciso y rápido. ¿Bien? Esas son las ventajas que tiene la tomografía computerizada en cuanto a la resonancia magnética. ¿Ya? Bien, ¿dudas que tengan hasta aquí o quieren que lo vuelva a repetir? ¿Dudas que tengan? Y su desventaja, obviamente, la tomografía computarizada es que utiliza radiación. Y esa radiación le puede hacer mal al paciente recién nacido, al neonato. Le puede hacer daño. Entonces, esos son sus pros y sus contras de la resonancia magnética en cuanto a la tomografía. ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió, sí. Perfecto. Esas son las ventajas y las desventajas. ¿Bien? Entonces, a un paciente recién nacido, ¿qué le voy a pedir? De estos dos. Es un paciente recién nacido. Excelente. Paciente que tiene calcio o algunos problemas a nivel del cráneo, malformaciones, hidrocefalia, voy a pedir, yo sé que lo más barato es tomografía. Esa es igual una de sus ventajas, que son más baratas, un nivel de costo más bajo. Tema de la resonancia magnética, su desventaja también es que tiene alto costo. Entonces, mi paciente tiene hidrocefalia, un niño recién nacido, tiene alteraciones, entonces, ¿yo qué voy a pedir? Quiero lo mejor para él, voy a pedir una resonancia magnética. Quiero hacerle radiación, meterle radiación, voy a pedir una tomografía. Entonces, de elección es la resonancia magnética. ¿Bien? Esa es otra de sus ventajas y sus desventajas. El costo. El costo es menor en la tomografía y en la resonancia magnética es mayor el costo. ¿Bien? Perfecto. Y aquí, miren, la secuencia T1, ¿cómo se ve la sustancia gris? Se ve gris, obviamente. La sustancia blanca se ve blanca, o sea, hiperdensa. La grasa del cuero cabelludo se ve blanco, hiperdenso. Ahí están las diferencias, miren. Cómo se ven en cada secuencia. T1, T2, T3. Digo, y fly. Yo le digo a veces T3, ¿no? Pero es secuencia fly. Bien. Ahora, para ver en detalle esos cortes, miren, pillé esta aplicación que ya la voy a enviar al grupo. Miren cómo se puede observar una tomografía, una resonancia magnética en secuencia T1. Miren,
Qué hermoso se ve ahí. Miren, aquí está la cisura interhemisférica. Ahí está la sustancia gris. Miren, se puede ver bien en la resonancia magnética. Eso es lo bonito. Que se puede ver bien el límite entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Voy bajando, miren, voy bajando. Y ahí me encuentro con los ventrículos. Miren, los ventrículos laterales. Y aquí está el centrum pellucidum. Septum pellucidum. Y aquí está, miren, la rodilla del cuerpo calloso, miren, que me une ambos hemisferios, ¿no? Y aquí también parte del cuerpo calloso, miren, o tronco del cuerpo calloso. Y estas estructuras que ven aquí un poco, miren, blanquecinas, son los plexos coroideos. Miren, sigo bajando. Ahí está, miren, el septum pelúcido. Ahí están ya los ganglios basales. Sigo bajando y con mejor intensidad veo los ganglios basales. Miren, aquí puedo observar la cabeza del núcleo caudado, miren. Aquí está el putamen, aquí está el claustro, ¿no? Miren, tan bello que se puede observar. Aquí están los tálamos y aquí está el globo pálido, que me da el sistema palioestriado, ¿no? Mira, ahí está el globo pálido. Y aquí está la rodilla, la cápsula interna en su parte, en su brazo anterior, su rodilla, y en su parte posterior de la cápsula interna, que es importante para que ahí traspase las fibras, ¿no? Ahí está el tercer ventrículo, que está redondeado en las hidrocefalias. Ahí está la glándula pineal, ahorita la vamos a ver. Vamos bajando, ahí está la glándula pineal. Los colículos cuadrigeminales, vamos bajando, y ahí está, miren, el mesencéfalo y la sustancia negra, miren cómo se encuentra ahí, ¿no? Y miren, el líquido cefalorraquídeo alrededor se encuentra oscuro. Es secuencia T1. Y ahí está, miren, el vermis, la língula, miren, ya estamos observando de la parte anterior del cerebelo, la cara superior, ¿no? Miren, seguimos bajando, ahí está el cuarto ventrículo. Está el cuarto ventrículo y ahí está el cerebelo, miren. Y vamos bajando. Ahí se encuentra, miren, cómo tan bello se puede observar la resonancia magnética. Yo la puedo poner, mira, la diferencia de esta es que yo si lo pongo en secuencia de 2, miren cómo se observa. En secuencia T2 todo es distinto. El líquido cefalorraquídeo se ve más blanquecino, hiperintenso. Y aquí está, miren, los ganglios basales, aquí está el putamen, ahí están los tálamos, el globo pálido, aquí está un poco, se ve el globo pálido ahí, y el óvulo de la ínsula. Ahí está el tercer ventrículo, tan bello, ¿no? Que se puede observar. Mira, ahí están mira, el núcleo rojo del mesencéfalo igual se puede observar. Y ahí está, ¿no? Miren cómo se ve el líquido cefalorraquídeo bien blanquecino. Y ahí podemos encontrar diversas alteraciones. Secuencia Flyer, miren cómo se encuentra la secuencia Flyer. Me permite ver alteraciones de líquidos patológicos. Ya les voy a adelantar. ¿Sí? Ahí se puede ver con detalle estas estructuras. Bien. A ver qué hago con esto. Ya les voy a ir pasando ya en el grupo la página donde ustedes pueden observar y ver cada una de las secuencias. Bien. Vamos a continuar. Ya vamos a ir terminando. Entonces vimos lo normal. Ahora vamos a ver la secuencia T1. Esta secuencia T1 se obtiene usando tiempos de repetición y de eco cortos. O sea, la grasa se va a ver hiperintensa gracias a esto. Lo que quiero aquí es que sepan ustedes que la grasa se ve hiperintensa, ¿ya? Por el magnetismo que penetra, por el tiempo del magnetismo que hay, ¿ya? Aquí en la grasa obviamente va a haber más magnetismo, por ende mayor intensidad, hiperintensa. Y aquí tiempos de relajación muy prolongados, de baja intensidad, por ejemplo, cuando son más profundos como el líquido cefalorraquídeo, etcétera, se van a ver de color oscuro. Color A, o puede ser el agua o el líquido de cefalorraquídeo. Se van a ver oscuros, hipointenso. ¿Bien? Mejor en estructuras que no tienen mucho líquido, por ejemplo, se van a ver más hipointenso. Y detalles anatómicos. Para eso sirve la secuencia T1. Detalles anatómicos específicos y detallados, ese es su principal. Y se puede usar un contraste que se llama gadolinio en la secuencia T1 para visualizar tumores. Por ejemplo, esta es una resonancia magnética en secuencia T1. ¿Cómo se encuentra? Mire, un tumor, un astrocitoma, se encuentra aquí en el cerebelo,
Mire, es hipointenso y se le mete el medio de contraste que es gadolinio y se encuentra hiperintenso, blanquecino. Entonces, para eso se nota igual el contraste. Van a ver ustedes que se usa también contraste en resonancia magnética. Al igual que en la tomografía se usa también contraste, un contraste iodado. Ahora ese contraste iodado, si usamos en un paciente con insuficiencia renal, está contraindicado. Mejor gadolinio. ¿Sí? Esa es secuencia T1. Secuencia T2, tiempos de repetición y eco cortos. Grasa con baja señal, miren, la grasa se ve oscura, hipointensa. Los líquidos con alta intensidad, o sea, líquidos cefalorraquídeos, miren cómo se observa bien blanquecino, ¿no? Sustancia blanca con mejor intensidad que la gris. La sustancia blanca, miren, se va a encontrar más hipointensa que la sustancia gris, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la secuencia T2? Fístulas de líquido cefalorraquídeo, hidrocefalia, edema cerebral. Esas son las principales, y edema peritumoral, o sea, alrededor del tumor. Esas son las principales indicaciones que yo voy a pedir en una secuencia T2. Yo voy a decir, yo quiero una resonancia magnética en secuencia T2. ¿Por qué? Porque yo pienso en hidrocefalia o edema cerebral puede tener mi paciente, en fístula, o una hidrocefalia obstructiva no obstructiva, o edema peritumoral. ¿Ya? Esas son mis indicaciones. ¿Bien? En una secuencia T2. Porque me permite obviamente ver, ¿no? El líquido cefalorraquídeo. Y aquí, mira, alrededor se encuentra. Mira, aquí se encuentra alrededor. ¿Cómo se llamaría este signo? Que se encuentra, mire, alrededor de la hidrocefalia. Mire. ¿Cómo se llama esto? Uno de los signos de la hidrocefalia era, mire. ¿Cómo se llama? Migración transependimaria. Excelente. Miren cómo se observa en secuencia T2 esa migración. Y miren, en la secuencia Fly, solamente me permite ver líquidos patológicos. Miren qué belleza de esta secuencia. Solamente en la secuencia Fly me permite observar esa migración transependimaria y eliminar el líquido cefalorraquídeo. Miren lo interesante, ¿no? Lo patológico sí me realza. Puede ser un edema peritumoral, el edema de un absceso o la migración transependimaria, pero elimina el líquido cefalorraquídeo. Elimina el líquido, pero me realza lo patológico. Lo enfermo me lo realza. Esa es la secuencia Fly. Atenúa las estructuras ricas en el agua, o sea, el líquido cefalorraquídeo los atenúa. Ya los va a eliminar. Solo realza líquidos patológicos, pregunta examen. Se usa en tiempo de inversión prolongado, o sea, solamente para lesiones más próximas, por ejemplo, o alrededor de un tumor, alrededor de un edema, de un absceso, como en este caso, alrededor de una hidrocefalia. Pero esto es lo más importante que yo quiero que sepan. Se realiza en líquidos patológicos, solamente realza líquidos patológicos. El pobre contraste entre la sustancia blanca y gris, eso es lo malo. Tiene un pobre contraste, pobre diferenciación entre la sustancia gris y la blanca. Pero, lo vuelvo a repetir, realza líquidos patológicos. Y la secuencia Style no se usa en neurología, no se usa mucho, porque normalmente solamente elimina la grasa, digamos, anula la grasa, nada más. Y grasa no hay mucho en el cerebro, ¿no? No hay mucha grasa. Entonces, más que todo está indicado para pared abdominal, problemas del retroperitoneo, etcétera, etcétera, donde hay más grasa, ¿no? Ahí está indicada la secuencia Style, pero era para mencionarlo, ¿no? La secuencia Fly, importante para resaltar líquidos patológicos. Secuencia Fiesta. Esta secuencia Fiesta es de alta resolución para mejorar la vista de pares craneales. Entonces está indicado en pacientes con alteraciones de los pares craneales. O sea, te realza más los pares craneales y los nervios específicos que yo quiero observar. Esa es la secuencia Fiesta. Me permite ver en detalle los pares craneales. ¿Indicado en dónde? En neuralgia del trigémino. En compresiones nerviosas, por ejemplo.
en neural, en la parálisis facial, etcétera, etcétera. En distintas alteraciones de los nervios, de los pares craneales, yo voy a pedir resonancia magnética de secuencia fiesta. Y ahí, miren, encontramos el nervio vago, como, miren, está saliendo. Por ahí del surco preolivar, cómo sale, miren cómo sale el nervio hipogloso que está más abajo, ¿no? Pero aquí, miren, en la parte lateral, por el surco posterolateral, sale el nervio vago, ¿no? Y pasa por el agujero yugular que está por aquí. Y aquí con mejor detalle, miren, el nervio vestibulococlear, miren, junto con el nervio intermediario del Weisberg y el nervio facial, miren cómo pasan por el agujero, digo, con el conducto auditivo interno. Por ahí están pasando el nervio facial y por ahí, de ahí sale el nervio vestibulococlear hacia el surco bulbocóntico, bien, que es su origen aparente. Ahí se ve con detalle, miren los nervios. Aquí, miren, se puede encontrar el tercer par craneal, miren cómo está viajando, ¿no? El tercer par. Y ahí, miren, se ve, aquí está el tronco brachiocefálico, y se ve que debajo de esa arteria celular media, que digo posterior, pasa el tercer par, el nervio oculomotor. Entonces, todo eso me permite ver la secuencia fiesta. Me permite ver los pares craneales a detalle. ¿Bien? Y así dar un diagnóstico y una explicación del por qué mi paciente tiene una neuralgia del trigémino, por qué tiene parálisis facial, por qué tiene una parálisis de Bell. Todo eso gracias a la secuencia fiesta. Y el gradiente eco es útil para hemorragias o para microhemorragia o angiopatía amiloide. No se olviden que una hemorragia lobar o lobular está causada por angiopatía amiloide. Entonces, ¿yo qué voy a pedir ahí? Gradiente eco, resonancia magnética en gradiente eco. Miren cómo se observa aquí varias plaquitas hipointensas de amiloide, ¿no? De angiopatía amiloide. Tarde o temprano eso puede reventar y producir una hemorragia lobular. No se usa mucho esto, la verdad. No, solo en sospecha de angiopatía amiloide. No es de rutina. No se usa mucho el gradiente eco. La más frecuente es secuencia fiesta, secuencia fly, T1 y T2. ¿Sí? Y aquí, miren, esta es una secuencia T1, miren, sin contraste, pero aquí se encuentra un poco, miren, puedo observar un poco al tumor. Y aquí con realce, con el contraste con gadolinio endovenoso, puedo observar mejor el tumor y el edema perilesional en forma de dedos de guante que me forma un tumor, ¿no? Entonces, el estudio diagnóstico de elección para los tumores es la resonancia magnética. ¿Bien? Es el estudio diagnóstico de elección para los tumores a nivel craneal. No es suficiente una tomografía. El de elección es resonancia magnética. ¿Bien? Y muchas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga. Dudas, chicos, que tengan, ya pueden preguntar.